En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy, nuevamente, reunidos, hoy día viernes. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, pidámosle al Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, envía tu Espíritu Santo, Señor, a este siervo inútil. Derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender, grande abundancia de gracia para expresarme, dirige, guía, lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive, que reina por los siglos de los siglos, en un solo Dios. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la diversión de un alma al purgatorio y no nos haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos por todos los suscriptores de este programa, ayúdanos a llegar a más gente. Necesitamos, Señor mío, evangelizar. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Evangelio del día de hoy viernes, habla, Señor, que tu siervo escucha. En San Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús, y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el Evangelio del día de hoy, Jesús nos enseña cómo siguen tratando de, por medio de las palabras de Dios, ponerlo a prueba para que se equivoque y así tener algo en contra de él. Pero Dios es Dios, Él nunca se va a equivocar. Y los saduceos no pudieron con él, vienen ahora los fariseos y los fariseos hacen una pregunta. Y esa pregunta yo creo que la debemos hacer todos. ¿Cuál es el verdadero mandamiento? El verdadero mandamiento de la ley, el principal mandamiento de la ley. Y Dios no da uno, da dos. Cristo da dos mandamientos. El primero dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿en realidad lo hacemos? Nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo los sacramentos y mandamientos de Cristo, pero no porque estemos bajo los mandamientos de Cristo vamos a omitir la ley. La ley nos enseña, es el espejo que nos enseña a ver cómo está nuestra alma. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la pregunta es, ¿en realidad lo amamos? ¿En realidad usted podrá decir sí o no? Si es no, está en pecado. Y si es sí, usted se levanta los domingos a ir a misa, a cumplir los mandamientos de Dios, no faltar a las fiestas. Usted cumple con la ley de Dios, donde dice que enseñarás a tus hijos desde pequeños todos estos mandamientos, desde el primero. Oye, Israel, el Señor es solamente uno. Entonces, ¿estamos cumpliendo? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? Es el primer mandamiento y es para ponernos a prueba. Y dice Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser. En el libro de Éxodo dice: con todas tus fuerzas. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. Quiere decir que usted no lo puede amar con las fuerzas mías, porque mis fuerzas son muy diferentes a las suyas. Entonces hay un nivel. Usted ámelo hasta donde usted pueda amarlo. Y si puede dar un poco más, puede un poco más. Amar a Dios con todo su ser. Que nada dentro de usted
impida amar a Dios. Porque si usted ama con todo su ser, usted amará a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, pero ya no con el amor de usted, sino con el amor transformado de Dios. Es muy diferente amar a sus familiares como usted ama, a diferencia de cuando Dios está haciendo la voluntad de Él dentro de usted. El siguiente es amar a tu prójimo como a ti mismo, pero Jesús viene y lo cambia, ya no dice como tú mismo. Ya no lo ames como tú te amas. Ahora dice amarás a tu prójimo como yo te he amado. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo como tú amas, tu amor es imperfecto. Pero el amor de Dios es perfecto. Por eso Cristo viene y lo cambia, dice, ahora ya no es el mandamiento de la ley, ahora es un mandamiento mío. Amarás a tu prójimo como yo te he amado. ¿Y cómo amó Cristo? Dio la vida por ti, dio la vida por mí. ¿Estás dispuesto a dar la vida por tu prójimo, por tu esposa, por tu esposo? ¿Estás dispuesto a dejar de comer para que tu esposa coma? ¿Estás dispuesto a trabajar para que tu mujer tenga lo suficiente? ¿Estás dispuesto a dejar de vestirte para que tu mujer se vista? ¿A dejar de vivir para que tu familia pueda vivir? En pocas palabras, darlo todo. Ese es el amor de Cristo. Cuando usted hace todos los mandamientos, los hace encarnecer en su alma, en su corazón, amar a Dios y amar al prójimo, en usted ya no hay pecado, ya no hay nada malo. Y entonces empieza a surgir un nuevo hombre. Mire lo que pasa en el libro, en la primera carta, creo que es Ezequiel 37 creo es. Mire lo que pasa cuando usted empieza a amar a Dios, cuando usted empieza a amar a su prójimo como Cristo lo enseñó, empieza a crecer algo dentro de usted. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó, hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos, yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. Pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre ustedes piel, les infundiré espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Y profeticé como me habían ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu, así dice el Señor, de los cuatro vientos ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Yo profeticé como me habían ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable.
Y me dijo: Hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abran sus sepulcros y los saquen de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que soy el Señor. Le infundiré mi espíritu y vivirán. Los colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y ahí está, dice Dios. Dice amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. El amar a Dios sobre todas las cosas nos trae a amar a nuestro prójimo como Dios nos ha enseñado, como Dios nos ha mostrado. La Virgen María es el ejemplo a seguir. María amaba a su Padre. Tanto lo amaba que no tenía pensamientos ni morbosos, ni de la tierra, ni nada. Ella oraba día, tarde y noche. Poco se alimentaba con los alimentos del mundo. Su alimento era Dios, la oración, el estar conectada con Dios. No podía, cuando le dijeron: te vamos a buscar un hombre para que te cases, ella temblaba de terror, porque ella había prometido a Dios darle su virginidad, su pureza, su amor. Amaba a Dios sobre todas las cosas, y Dios vio ese sacrificio y engendró en ella, la eligió para engendrar en ella a esa carne llamada Jesús. Pues eso se vuelve a repetir, dice el libro de Ezequiel. Si tú llegas a amar a Dios sobre todas las cosas, Jesús empieza a crecer en ti. Dijo Dios a Ezequiel: háblales palabra de Dios. Y dijo Ezequiel: escuchen la palabra de Dios, escuchen la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando estás en oración, Cristo empieza a vivir en ti. Y cuando Cristo vive en ti, dice Ezequiel, crece carne, pero les falta algo, les falta el Espíritu. Y entonces, cuando ya empiezas a crecer más y más, el Espíritu de Dios desciende sobre ti y te empiezas a convertir en un templo digno de Dios, que a donde quiera que vas, la gente está dispuesta a escucharte. ¿Por qué? Por tu forma de ser, por tu forma de cómo te ves completamente diferente a lo que el mundo nos muestra. Es la invitación de Dios a seguir 2 mandamientos nada más: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como tú te amas. No, como Dios ama, como Cristo ama. ¿Para qué? Para llegar a esa perfección aquí en la tierra. ¿Se puede? Sí se puede. Empecemos a trabajar en ello, créelo. No tienes absolutamente que preocuparte de nada, porque Dios proveerá hasta lo más mínimo. Cuando tú te olvides de las riquezas y de las cosas materiales de este mundo, cuando tú ya estés completamente enfocado en Dios, créelo que las cosas de este mundo solas vendrán. ¿Por qué? Porque Dios sabe bien que esas cosas ya no te van a cambiar, porque has conocido tu primer amor. Como dice el libro de Apocalipsis, regresaste al verdadero amor, a tu primer amor, al reino de los cielos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que la gracia del Padre, el amor del Hijo como Espíritu Santo acompañe a sus hijos hoy, mañana y siempre, que los ayude a ustedes a llevarlos por un camino recto de Dios. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Eduquemos a nuestros hijos, dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, enséñales que hay un solo Dios, no hay muchos dioses. El Dios del alcohol, el Dios del sexo, el Dios de la lujuria, esos son dioses falsos. Hay un solo Dios, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Enséñalos con las Escrituras a que se graben eso en la mente,
en el corazón para que después la voluntad de Dios sea dirigida, para que tus hijos sean dirigidos por la voluntad de Dios. Pero ¿cómo van a aprender ellos si tú no has hecho tu trabajo de aprender tú mismo? Amar a Dios quiere decir, Señor, déjame aprender de tus escrituras, déjame aprender a conocerte cada día más, enamorarme cada día más de ti. Créelo, el cambio que tú tengas en tu vida será increíble y vivirás en paz. Aún en la tempestad, dice la palabra de Dios, Cristo dormía, así dormirás tú. Que no hay trabajo, bendito sea Dios. Que se va a acabar el mundo, bendito sea Dios. Siempre hay paz en las tormentas. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como Dios te amó. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recen y oren por nosotros, que nosotros haremos lo mismo por ustedes. Nuevamente, ayúdenos a buscar más suscriptores, a crecer más como familia. Queremos llegar a mucha gente, no para nuestra honra, nuestra gloria, sino para la honra y gloria de nuestro Señor. Para que el día de mañana podamos decirle al Señor, Padre, aquí está nuestro trabajo, nuestra jornada. Ahora, Señor, haznos merecedores de la paga. Y donde estemos nosotros, oraremos por ustedes, porque gracias a ustedes estamos haciendo la obra. Los amamos en Cristo. Amén. Que Dios los bendiga desde Austin, Texas. Así sea.